Aunque pueda efectuarse una revisión de las preguntas contestadas para saber qué cuestiones han sido abordadas y cuáles no, eso no debe impedir regresar a temas ya revisados, teniendo en cuenta que cada relato supone un nuevo ejercicio de elaboración o interpretación de lo vivido que puede ilustrar novedosos aspectos o ángulos del sujeto con respecto al acontecimiento que refiere. Cabe destacar que no hemos de quedarnos en los supuestos, prejuicios o generalidades que se asocian con las palabras, sino que intentemos saber lo que para el entrevistado representan y las particularidades de las experiencias que escribe con ellas. Intentemos tocar las palabras, los discursos, para llegar a palpar las vivencias, lo que pensamos o intuimos acerca de lo que siente y quiere decir el sujeto. Debe confirmarse que es aquello que realmente nos trata de transmitir. El propósito consiste en conocer lo que subjetivamente designan las palabras utilizadas, de tal modo que se desvelen los distintos significados del decir sin que el entrevistador imponga sus propias interpretaciones. Sumergiéndose en la mente del entrevistado, trasladándose a su universo imaginario y afectivo, a este fin van destinadas las preguntas de exploración, mediante las cuales se intenta acceder a los escenarios y las atmósferas que envuelven las fantasías, los recuerdos y las vivencias. Para que la labor de recreación sea vívida, el entrevistador debe aproximarse a lo que pudiera sentir el entrevistado, meterse en su piel, en su mundo emocional y seguir las ramificaciones del existir y del recordar. Han de captarse lo más fielmente posible los estados anímicos y vitales del entrevistado, sus experiencias, para que éste se sienta comprendido. El entrevistador, al traspasar su individualidad para adentrarse imaginariamente en el universo psíquico del entrevistado, se ubica en un terreno insólito, borrándose hasta cierto punto los límites de su self con respecto a los del otro con el que está en relación. Cuando estudiamos la criminalidad y la violencia no estamos juzgando nada sino tratando de entender qué pasó, cómo lo vivió el victimario y bajo qué circunstancias y motivaciones actuó, al mismo tiempo que nos interesamos por sus percepciones, interpretaciones y valoraciones desde el aquí y el ahora. Hemos de tener en cuenta que las vivencias, los sentimientos y los pensamientos se van recreando en el proceso de relación. Con cada entrevista realizada vamos conociendo mejor el sujeto en cuestión, pero nunca completamente, ya que siempre existirán ciertas parcelas inaccesibles. El análisis psicológico como tal es interminable, pudiendo asomar nuevas aristas y dimensiones en la vida y personalidad de alguien cuando ya creíamos saberlo todo. El conocimiento no deja nunca de constituirse, es movimiento, se ve sometido a la transición, al cambio de lo que permanece, y es eso lo que tenemos que esclarecer. Teniendo en cuenta lo dicho, es el propio entrevistador quien debe tener la intuición para determinar cuando ha alcanzado un nivel de entendimiento suficiente sobre el entrevistado, pues el conocimiento completo de algo o alguien no tiene fin, es inagotable, si no son si no son las circunstancias las que obligan a interrumpir las entrevistas antes de lo que uno había pensado. Pero además de los criterios que tenga el entrevistador, es conveniente consultar con el entrevistado, que en último término ha propiciado la aventura del conocimiento, para continuar o no con la relación, pues la separación deseable tendría que darse por decisión mutua. Cabe destacar que el propósito de este tipo de investigación es el conocimiento por sí mismo, sin la intención de cambiar al entrevistado. Si el cambio psicoterapéutico se produce no es porque se haya constituido en una meta, no por buscado, sino porque ha emergido como valor añadido. 3. Caso Oroán. En el presente apartado voy a referirme a un victimario que tiene en su haber varios homicidios, un gran número de violaciones y otros delitos,
A él lo entrevisté durante 2 años, desde julio de 1998 a julio del 2000, dedicándole a lo largo de ese periodo unas 200 horas, con objeto de acceder a su forma de percibir y de relacionarse con el mundo. Considero pertinente que nos apoyemos en el discurso del victimario en cuestión, al que para ocultar su verdadera identidad he decidido llamarle Oruan. Solamente debo decir, para ubicarlo en ciertas coordenadas espaciotemporales, que es de nacionalidad mexicana y que nació en el año 1954. Las citas por las que se recogen sus palabras, para mejor entendimiento del lector, han sido retocadas levemente, eliminando algunas repeticiones y errores gramaticales que son comunes en la lengua hablada, sin que ello afecte en ningún momento a la esencia y el lenguaje del relato, aun cuando las citas aparezcan ligadas las unas con las otras en un mismo párrafo. A veces pertenecen a fechas muy diversas. Mi intención radica en acercar al lector, a través de una serie de ejes temáticos que he delimitado arbitrariamente, al mundo experiencial de este victimario. 3.1. Doble personalidad y efectos del alcohol. Oruan siempre ha sido una persona valerosa, agresiva y fascinada por sortear el mundo de lo prohibido. Intrepidez y placer irían íntimamente entrelazados con la transgresión, tal como él lo comenta. Yo era intrépido, yo lo malo lo hacía como un juego, no por necesidad. Cuando delinquía era como una diversión, como un reto a mi hombría, como un desafío, una relación forzosa como lo es una violación. Es muy atractiva, muy convincente, muy emocionante. Va la emoción unida con el peligro, con el suspenso, con lo desconocido. No obstante, el estado placentero gratificante podría estar ligado a actos que son moralmente antagónicos, lo cual queda ejemplificado de la siguiente manera. Disfrutar de un café con crema sabe muy exitoso, como disfrutar de un chocolate sabroso. Al hacer el bien se siente muy bien y al hacer el mal también. Así como me gusta hacer el bien, también me gusta hacer el mal. Lo malo lo asimila muy bien mi mente, queda grabado, no así lo bueno, que no lo asimilo y menos lo grabo. La diferencia residiría, a fin de cuentas, en el grado de esfuerzo para aprender y ejecutar determinadas conductas. Podemos suponer que eso se debe al hecho de que el mal va ligado a la descarga automática o directa, mientras que el bien precisa de una fase previa de trabajo, de mediación o elaboración. Y también se debería al hecho de que algunos individuos tienen más argumentos o motivos para dañar al ser humano que para interactuar solidaria o amorosamente con él. Oruan se deja conducir por la fuerza que según él es dominante y avasalladora, el mal. Considera que el hombre se inclina más a hacer el mal que el bien. Aparece la noción de que hacer el mal es más fácil que hacer el bien, puesto que de esa manera se expresarían los impulsos arraigados en el ser humano y contra los cuales habría que luchar para que no se manifieste en toda la gente, ya sea en pensamiento o en acción, de manera encubierta o desnuda, rechazándolo de la conciencia o reconociéndolo sin temor, habitarían los deseos de robar, violar y matar. En ese sentido, el criminal no haría más que manifestar y expresar lo que muchos se niegan a reconocer, aun cuando disfrutan del espectáculo violento. Este es el discurso justificador que se puede arguir, estructurado y persuasivo, hasta cierto punto verdadero, siempre y cuando se reconozca la diferencia sustancial existente entre la posibilidad de vivir algo imaginariamente y la circunstancia de llevar a cabo lo fantaseado, materializándolo. Parece que para Oruan no es relevante tal distinción y que quienes cometen los actos ilícitos, además de ser audaces, muestran la desnuda faz del ser humano, tomando en cuenta que la capacidad para hacer el bien cohabita en todo ser humano junto con la capacidad para hacer el mal.
Podría hablarse de doble personalidad, de dos esferas o niveles de relación diferentes desde donde estaríamos convocados a actuar. En función de este planteamiento, aquel delincuente que no domina su doble personalidad es muy probable que fracase a la hora de delinquir, con el consiguiente riesgo de ser aprehendido, tal como le pasó a Urán. Así pues, era doble personalidad, hay que saberla trabajar y hay que saber actuar de acuerdo con la personalidad que se tiene. Por ejemplo, cuando uno está atracando, asaltando, haciendo lo incorrecto, lo malo, cuando uno está actuando como delincuente, hay que ser inmisericordia fuera de ese oficio, con la otra personalidad o como padre de familia, como buen vecino. El hombre es amoroso. Tengo dos personalidades, dos caras, no son las caras que solamente yo tengo. En este aspecto soy igual que mis semejantes. Para activar y ejercer con pleno dominio la personalidad criminal, insensible e intrépida, Oruan recurría a la ingestión de bebidas alcohólicas. El alcohol despierta mis instintos sexuales y criminales, instintos que todos tenemos sin excepción alguna. Yo bebía adrede, con un poco de bebiera era más que suficiente. Me encendía, se transformaba mi mentalidad, mi manera de pensar buena con la negativa, o sea, yo sin alcohol no sirvo para hacer lo malo. En ese estado etílico estaba yo dispuesto a violar, a matar, a pelear. Me echaba a caminar tal como el cazador sale en busca de una liebre, en mi caso una víctima. A veces caminaba bastante y en el trayecto se me cortaba el efecto. Conforme se me cortaba el efecto iba pasando de malo a bueno hasta que definitivamente se esfumaba el alcohol. Se me pasaba el efecto y empezaba a reaccionar positivamente. Hasta cierto punto, el estado anímico de Urán, la personalidad imperante en él, se alza como elemento crucial, el estado de ebriedad. Era aprovechado para cometer los crímenes, pues de otra manera, en pleno uso de su juicio crítico, no podía superar o sortear la censura que pesaba sobre todo acto incorrecto. Con el alcohol circulando por sus venas emergía súbitamente la intrepidez, tal como queda expresado a continuación. Cuando yo iba a robar porque me invitaban mis amigos, iba con mucho temor. Casi perdí a Dios, a Jehová, que mis compañeros se retractaran. Bebido era diferente, esos temores y supersticiones se esfumaban. Mis sentidos se agudizaban y desaparecía por completo la misericordia. 3.2 Proyección de la culpa. Después de provocar daño y sufrimiento a la gente, muchos victimarios son dominados o abatidos por el sentimiento de culpa, el cual los atormenta durante gran parte de la vida, como si la agresión dirigida hacia la víctima se volteara contra el emisor originario de la misma. Eso no le sucede a Urban, en tanto que él consigue mantener a raya y fuera de su esfera anímica a la culpa, así lo explica. Tú sabes cómo se siente el remordimiento cuando una persona hizo algo incorrecto. Yo lo siento, pero conforme lo siento, lo desecho. Los difuntos nunca los he soñado ni trato de evocarlos. A veces los evoco, me acuerdo, pero los veo algo así como si estuviera viendo una película. No tengo ningún mal recuerdo, todo lo malo que yo hice lo recuerdo. No me lamento, ya pasó. Tenía que pasar, a los difuntos no los sueño. No tengo pesadillas, remordimientos, no siento nada, simplemente pasó. Oruan intenta defenderse tanto del sentimiento de culpa como de otras manifestaciones displacenteras o molestas, en la medida que visualiza el impacto de todo tipo de dolor psíquico como algo perjudicial para la supervivencia personal, algo de lo cual habría que desprenderse de manera similar a lo que acontece cuando alguien ha sido herido con una daga
que ha penetrado en su cuerpo y conforme siente su impacto, desearía arrancar para evitar que siga agravando su estado físico, con el riesgo incluso de conducirle a la muerte. Quedaría a merced de cada quien reaccionar mediante la que Urán considera como estrategia defensiva, repeliendo el agente del dolor y su recuerdo, o mediante la que considera como estrategia autodestructiva, instalándose en el dolor.